Este, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, este programa lo vamos a transmitir hoy, o estos programas los vamos a transmitir hoy por Instagram Live, pero también van a estar montados en YouTube, en nuestro canal Sal de la Tierra, Luz del Mundo. Entonces, bienvenidos a todos nuestros hermanos, a todos los suscriptores del canal y también a todos los que estamos aquí conectados por Instagram, por @rayalpiso_filiaday, ya que no pude hacer este en vivo como quería en mi cuenta principal, puesto que me tienen censurada, ustedes ya saben. Pero bueno, voy a contarles más o menos cómo va a ser la dinámica. Ya vamos a darle el ingreso a nuestra super invitada de hoy, Estefanía Acosta. Ya vamos a ver si se une al live, le damos la bienvenida, se las presento y vamos a ver la opción en este momento. Voy a hacerlo por primera vez, que es desactivar los comentarios, ¿vale? No es para evadir y evitar sus preguntas, sino que ustedes saben que en algunos lives a mí me han tocado cosas súper fuertes, salen personas como a querer como dañar el momento, como a turbarlo a uno con mucha cosa. Entonces quiero que escuchen esto, que es muy importante. Vamos a desactivar los comentarios durante los programas para no distraernos ni centrarnos en las preguntas, ¿ok? Vamos a desactivar los comentarios tanto de Estefanía Costa como los míos, para centrarnos en el tema. La verdad es un tema bastante extenso, bastante profundo, es un tema muy importante y no vale la pena perder el tiempo, por decirlo así, sino centrarnos en la explicación, en lo que nos va a explicar Estefanía Costa en cuanto a este tema tan importante para todos nosotros los católicos. Entonces quiero que sepan eso, vamos a desactivar los comentarios en el primer live y en el segundo live. Recuerden, son 2 lives seguidos, vamos a ir un poco hasta tarde, pero es importante. Un tema tan extenso no se puede explicar en uno solo. De hecho, creo que daría para más, pero por el tiempo de ambas vamos a hacer 2 lives seguiditos. Vamos a empezar, yo creo que 8:50 más o menos, 8:40, mientras presento a Estefanía, y alrededor de las 10:30 tal vez estaremos terminando con el favor de Dios. Entonces, vamos a desactivar los comentarios y al final de los 2 lives, al final de los 2 en vivos, vamos a dar un espacio de 15 minutos, 20 minutos para responder algunas preguntas que ustedes tengan. Les recomiendo que hagamos el esfuerzo de permanecer desde el comienzo hasta el final. Ustedes saben que este tema yo lo vengo preparando hace muchos meses. Dios me puso a Estefanía Costa en el camino. Y qué más que tenerla a ella, que es la experta en el tema, más que hablar yo. Esta noche vamos a escucharla más a ella, más que escucharme a mí. Les pido que por favor oremos. Yo ya hice el Santo Rosario, Estefanía también. Entonces nos ponemos en las manos de María y por María Jesús, para que todo lo que se diga en esta charla, en donde vamos a aprender bastante y a entender muchas cosas, que es lo que le pido a Dios, que podamos entender muchas cosas, es poder darle gloria a Dios. Poder darle gloria a Dios, que es el mismo, es la misma verdad. Entonces vamos a iniciar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando finalice el primer live, lo guardo y espero tener los 2 programas también para que sea más fácil compartir en YouTube, en Sal de la Tierra, Luz del Mundo. ¿Me están escuchando bien? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a darle la bienvenida a Estefanía Acosta en esta noche, en esta cuenta, porque en la otra me tienen censurada. Así que, buenas, buenas. Hola, Estefanía. Hola, buenas noches, Angélica, y a todos los que nos ven. ¿Cómo estás? Bien, mi Estefanía, Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sí a Dios, gracias por luchar a favor de la verdad, gracias por poner tus dones al favor de Dios. Gracias, gracias. Yo estoy muy contenta, muy agradecida de tenerte acá con nosotros. Te doy la bienvenida. Y bueno, hermanos de YouTube y de Instagram, les cuento, Estefanía Acosta Ochoa, católica, practicante, conversa, una mujer maravillosa, abogada y magíster
en Derecho, ambos títulos dados por la Universidad de Medellín, docente también. Ha trabajado, ha tenido la oportunidad de trabajar en la rama judicial con varios jueces, magistrados, etcétera. Hoy en día experta, metida de cabeza, como diría yo coloquialmente, en todo el tema de código de derecho canónico en los asuntos de la Iglesia y claramente la autora del libro más completo en derecho canónico, que se llama Benedicto XVI, Papa Emérito. Bueno, mi gente, ustedes ya saben del tema que vamos a hablar hoy. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias, Angélica. En primer lugar, gracias a Dios y bendito sea Dios y su Santa Madre por esta oportunidad tan grande que sabemos que casi no tiene lugar. Tuvimos muchos tropiezos, pero las cosas importantes y las cosas de Dios son así. Y te agradezco infinitamente por esta oportunidad de verdad de llegar a tantas personas que tal vez no tienen claridad sobre este tema que es fundamental para nuestra fe. Entonces, agradecidísima contigo y en las manos de Dios para este programa. Gracias, Estefanía, por aceptar, gracias por todo. Antes de iniciar, yo quiero, como siempre que toco este tema, en medio de mi ignorancia, porque aquí claramente Estefanía ha estudiado mucho, ella conoce más que uno, ¿sí? Porque uno, digamos que cumple esa tarea, ese deber de irse formando en la fe a poquito y también de tener ciertas gracias inmerecidas que Dios le da a uno para ir entendiendo cositas. Pero claramente Estefanía es la experta. Yo antes de tocar este tema siempre le aclaro a la gente, primero quiero que sepan que aquí no se va a hablar basándonos en opiniones personales, en pareceres, es que no, es que Estefanía le cae mal Francisco, bueno, Jorge Mario Bergoglio, que realmente es un hombre de pila, o es que Angélica le cae mal, o es que están hablando del Papa. No, no y no. Acá no estamos hablando mal de nadie. Esto no es apunta de argumentos personales o pareceres, no. Hoy nos vamos a centrar claramente en derecho, en el Código de Derecho Canónico. Entonces, bueno, hoy nuestro programa, hay que tener claro algo. Ella es la autora de un libro, como ya se los mencioné, que se llama Benedicto XVI, Papa Emérito. Está formulado en pregunta, es decir, ¿él sigue siendo el Papa? Bueno, esta noche vamos a desencadenar toda esa pregunta con argumentos, a punta de derecho canónico, hermanos. Y claramente el programa de nosotras le pusimos, ¿y el trono de Pedro a quién le pertenece? Entonces, Estefanía, el espacio es todo tuyo, hay que saberlo aprovechar. Dios te bendiga y te ilumine, y estamos todos aquí atentos a que nos expliques. Aquí tú eres la docente, yo también estoy aprendiendo. Sí, como tú dices, el título de hoy lo quisimos plantear a modo de pregunta, ¿el trono de Pedro a quién le pertenece? Porque también muchas personas que nos estarán viendo podrán estarse preguntando o estarán diciendo, ¿por qué Angélica y Estefanía a esas alturas están preguntando el trono de Pedro a quién le pertenece? Es que en el Vaticano ya hay alguien que se viste de blanco, el Papa Francisco, que se llama Papa Francisco. Él escribe encíclicas, fue electo por los cardenales en el cónclave de 2013, fue presentado como Papa. Es tenido como Papa por muchos, él gobierna el Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos estamos preguntando a quién le pertenece el trono de Pedro? En vista de esas circunstancias, algunos dirían, obviamente al Papa Francisco, y ojo, el preguntarse a quién le pertenece ya es de cierto modo ponerse por fuera del sometimiento debido, entre comillas, al Papa Francisco, y en este sentido, pues ponerse en contra o por fuera de la Iglesia. Y sabemos, porque nuestra Iglesia misma nos enseña, por fuera de la Iglesia no hay salvación. Este es el dogma general, pues la idea general del dogma, tiene sus matices, no vamos a entrar en ellos ahora, pero este es el dogma, por fuera de la Iglesia no hay salvación. Y para estar dentro de la Iglesia hay que estar en comunión con el Papa. De manera que Angélica y Estefanía, al preguntarse quién es el Papa y pasar por alto que hay un Papa Francisco, se están poniendo por fuera de la Iglesia y están poniendo en riesgo su salvación eterna. Y no solamente la de ellas, sino que estarán induciendo a otros, por ejemplo a quienes nos ven hoy, a que lleguen a la condenación eterna, o los están llevando por el camino de la condenación. Y esta preocupación la pueden tener muchos, es una preocupación válida, una preocupación que de cierto modo puede tener o partir de premisas válidas, y es muy seria, y hay que responderla también con mucha seriedad. Entonces, para responderla, lo primero que quiero decir, y acá permítame extenderme un poco porque la pregunta es muy importante, lo primero que quiero decir es que el hecho de que una persona vista de blanco o se llame Papa,
o gobierne el Vaticano o escriba encíclicas y que sea incluso que haya sido electo en cónclave por los cardenales, esas circunstancias en sí mismas no determinan que esa persona sea papa verdadero. Y te doy un dato histórico. En la historia de nuestra iglesia, 2000 años, hemos tenido entre 30 y 40 personas, no sé el dato exacto, está entre ese rango, 30 a 40 personas, que a pesar de llamarse papas y ser reconocidas como papas por cierta parte del pueblo católico y haber sido incluso electas en cónclave por los cardenales, no eran verdaderos papas. Entonces, obviamente la pregunta es, si parecer papa no necesariamente significa ser papa verdadero, ¿cuál es el criterio o cómo hacemos para saber quién es papa verdadero y quién no lo es? Y la respuesta es, el único criterio es el derecho canónico. Las reglas que gobiernan la vida de la iglesia, es decir, mandatos, autorizaciones, prohibiciones que regulan todo el amplio mundo de la vida de la iglesia, sacramentos, derechos y deberes de los fieles, cómo se llega a ser una autoridad dentro de la iglesia, quiénes son esas autoridades, cómo se debe ejercer esa autoridad, cómo se pierde esa autoridad y, ojo, hay unas normas específicas que regulan cómo se debe elegir al romano pontífice, cuáles son los pasos, las etapas que se deben seguir en el cónclave. Y si esos requisitos no se cumplen, cualquier elección que incumpla esos requisitos, así la persona electa parezca papa, no lo será verdaderamente, será antipapa. Entonces, ¿quién es papa verdadero? ¿Quién fue electo siguiendo todas esas normas del derecho canónico? ¿Y quién es papa, entre comillas, falso o antipapa? Quien no haya sido electo conforme a las reglas del derecho canónico. La palabra antipapa no quiere decir villano. Antipapa es una persona, puede ser santa o puede ser villano efectivamente, que haya sido electa papa sin que se cumplan las normas del derecho canónico. Entonces muchos estarán preguntando, Angélica, entonces ¿será que tenemos que ser paranoicos, irnos hasta San Pedro y ver si esas normas del derecho canónico se cumplieron en cada cónclave, en cada elección papal? Obviamente no. Lo normal es que si hay un cónclave, haya cumplido todos los requisitos. Y mira que yo te decía, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido, no llegan a ser 40 antipapas, mira que es excepcional. O sea, en 2000 años de historia, solo 40 antipapas y más de 200 papas verdaderos, quiere decir que la situación de un antipapa es excepcional, pero posible. Entonces, cuando uno puede o está legitimado o tiene, digamos, derecho o es razonable entrar a cuestionar si se cumplieron o no los requisitos del derecho canónico, cuando hay dudas, cuando hay dudas. Y mira, y te pongo, me estoy extendiendo bastante porque quiero como calmar la conciencia de quienes pueden estar preocupados al ver este programa. Es muy importante. Pueden pensar que el solo Exacto, pueden pensar que el solo hecho de vernos es ya pecado, porque estamos yendo en contra del Papa, pero mira, yo te doy este dato histórico. Cuando esas circunstancias de duda se han presentado en la historia de la Iglesia, pienso en dos circunstancias específicas que son emblemáticas. Siglo XII, se eligieron dos papas al tiempo, el mismo día. Papa Inocencio era el papa verdadero, se cumplieron los requisitos, y Papa Anacleto, no se cumplieron los requisitos, fue antipapa. Ante esa duda, vino un santo, San Bernardo de Claraval, que pública y enfáticamente se opuso al antipapa Anacleto, defendiendo la legitimidad del Papa Inocencio II. Entonces, ¿será que San Bernardo estaba por fuera de la iglesia por oponerse a Anacleto? Obviamente no, lo que estaba haciendo era, en vista de la duda, de la confusión, y previo análisis, previo discernimiento, previo razonamiento ante Dios, siempre primero ante Dios, buscar la verdad de todo corazón y una vez alcanzada esa verdad, defenderla y defender al Papa verdadero. Y eso no lo hacía un villano, mira que San Bernardo de Claraval. Lo mismo pasó luego en el siglo XV, cisma de Occidente, hasta 3 papas, Angélica, llegaron a ver en un mismo momento. ¿Qué hizo Santa Catalina de oponerse al antipapa en ese momento Benedicto XIII, si mal no estoy, el Papa Luna? Entonces mira que la historia de los santos seguidos es tan bueno que nos ha dejado esos ejemplos para que no temamos. Cuando hay duda, tenemos todo el derecho para resolver esa incertidumbre de indagar. ¿Indagar en dónde? En el derecho canónico. Y bueno, este ejercicio lo hemos hecho ya, en mi caso tú decías, escribimos un libro después de mucha investigación, y te digo que una investigación, lágrimas incluida, oración incluida, oración de muchas personas, un trabajo en equipo fuerte, y si yo hoy estoy aquí defendiendo que el Papa es Benedicto XVI, sigue siendo Benedicto XVI, es porque ese trabajo ya se hizo y porque en conciencia tengo esa convicción,
y puedo compartir las razones por las cuales tengo esa convicción. Entonces quería pues como aclararte eso para empezar tranquilas pues como el programa. Claro, Estefanía, y te agradezco eso porque es muy importante, porque claro, de hecho varias personitas que en la medida, sabemos que todos los procesos de conversión o de ver esto en cada persona es personal con Cristo y es distinto. Y hay personas que dicen, oye, yo quiero saber, yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro, pero hay otros que una vez te dicen, oye, tú te vas a ir al infierno, o sea, es Francisco, es que fuera de él no hay nada. Una vez, de hecho, me llegaron a decir, es que Francisco hace la voluntad de Francisco es la voluntad de Dios, una vez me decían, y yo, entonces yo era como, o sea, sí, y obviamente yo le entiendo a las personas como ese temor, porque lo que tú decías en sí es como algo bueno, porque claro, no ha tenido como católico la figura papal importante, la iglesia, entonces como que claro, es como, pero si él es el papa, pero resulta que no, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias Estefanía por esa aclaración tan importante para que las personas que nos estén viendo estén tranquilas, que no se van a condenar por ver esto, porque como católicos tenemos el deber y la obligación de formarnos. Los católicos somos corderos, no somos borregos, y Dios nos deja la razón y la inteligencia para investigar y hallar esa verdad. Entonces, bueno, mi querida Estefanía, entonces, principalmente, bueno, nos vas a hablar de derecho canónico, ¿cierto? Todos nos vamos a enfocar en derecho canónico, en el Código de Derecho Canónico. Estaremos en condiciones, y me incluyo, porque yo no es que sepa mucho del tema, te pregunto, ¿estaremos en condiciones de entender este tema tan técnico que al parecer es complicado? Bueno, mira, el tema si es técnico, yo creo que necesitaría más o menos 10 minuticos de explicación teórica. Lo voy a hacer tipo clase, como tipo docente, de la manera más sencilla posible. O sea, 10 minuticos de atención en asuntos teóricos y ya de ahí creo que estamos en condiciones para pasar al aspecto práctico de qué fue lo que pasó con el Papa Benedicto y con el hoy llamado Papa Francisco. Entonces, podemos arrancar con una teoría. Vamos a ver que es muy sencilla, con ejemplos incluidos incluso. Perfecto, mi Estefanía, de una, empecemos. Listo, entonces mira, para hablar de derecho canónico, lo primero que tenemos que decir, como ya lo anunciábamos antes, es que el derecho canónico es supremamente amplio, hay una cantidad de normas, hay unas normas que se llaman leyes, hay leyes que son para toda la iglesia, leyes universales, y hay leyes que son para cada diócesis, que dicta cada obispo, leyes particulares. De esas leyes, pues que hay muchas, digamos que en las que nos vamos a centrar hoy son dos en especial. Tú ya mencionabas el Código de Derecho Canónico, que es una, y una Constitución Apostólica que se llama Universi Dominici Gregis, que es la que regula los requisitos para llegar para que se surta, para que se desarrolle adecuadamente un conclave. Pero además de leyes hay costumbres, hay normas que reglamentan las leyes y y esto es muy importante, hay actos jurídicos. ¿Y qué son actos jurídicos? Son decisiones que toman los fieles, bien sean los laicos, por ejemplo, o las autoridades eclesiásticas, y que son importantes para la vida de la iglesia y que además tienen que cumplir los requisitos que la ley establece. Entonces te pongo un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico, es una decisión que toman en este caso dos fieles, dos laicos, unir sus vidas de manera permanente, indisoluble, hasta que la muerte los separe, y ese matrimonio como acto jurídico, que también es sacramento, debe cumplir los requisitos del Código de Derecho Canónico. Otro ejemplo, una renuncia, como lo es precisamente la renuncia de un papa. Es un acto jurídico, un acto administrativo, porque es tomado por una autoridad y debe cumplir los requisitos del derecho canónico. Ahora, esta explicación es fundamental y es sencillísima. Cuando hablamos de acto, hablamos de decisión. Esa sola definición de acto jurídico nos indica que hay unos requisitos o elementos que deben cumplirse por el hecho de la definición misma del acto. Entonces, ¿qué implica un acto? Implica un sujeto que toma la decisión, en algunos casos más, por ejemplo, en un matrimonio no puede ser uno solo, tienen que ser dos, necesariamente dos, ni más ni menos. Tiene que haber un objeto, es decir, el qué se está decidiendo, qué decisión se está adoptando y sobre qué tipo de situaciones se está decidiendo. Por ejemplo, en un acto de compra-venta, ¿qué se está decidiendo? Pues vender y comprar. ¿Y sobre qué se está decidiendo? Pues por un lado, el bien que se está vendiendo y por el otro lado, el precio que se va a pagar, ¿cierto? Tercero, tiene que haber una voluntad. Los sujetos involucrados en el acto tienen que manifestar su consentimiento en emitir ese acto. Y por último, tiene que haber una forma, es decir, una manera en que sea expresada esa voluntad, bien sea escrita, bien sea verbal, dependiendo. En algunos casos habrá unos requisitos especiales, en otros no.
Si no se cumple alguno de esos requisitos, mira que no se puede dar el acto. Tienen que estar todos para que el acto tenga existencia, y es un asunto de sentido común. Piensa tú, por ejemplo, en un matrimonio, que necesariamente requiere 2 sujetos. Ponle que hay 3, o que hay 1. Pues no existe el acto de matrimonio, necesariamente son 2, y de distinto sexo además. Ponle tú en una compraventa. En una compraventa yo te digo, te vendo mi casa por unos cuantos pesos. ¿Cómo así que por unos cuantos pesos? Tienes que determinar el objeto, por cuántos pesos exactamente me estás vendiendo, me vas a comprar la casa. O yo te digo, te vendo mi casa, pero resulta que tengo 20 casas y no te digo cuál es la que te estoy vendiendo. Ahí el objeto es indeterminado también, no va a existir el acto. Pongamos otro ejemplo en un matrimonio. Los novios están ante el altar y el padre les pregunta, ¿aceptas? Y ellos resulta que salen corriendo y no dicen nada. ¿Hubo una voluntad? ¿Hubo un consentimiento? Obviamente no, por lo tanto no hay acto. Mira que esto es sentido común, es sentido común. Entonces, estos requisitos, aunque son de sentido común, están plasmados en el Código de Derecho Canónico, en el canon 124, numeral primero. Mira que esto yo no me lo invento, está tal cual. Dice, para que un acto jurídico sea válido, se requiere que haya sido realizado por una persona capaz, y esto ya presupone la voluntad o el consentimiento, y que en el mismo concurran los elementos que constituyen esencialmente ese acto, es decir, el objeto, y formalidades y requisitos impuestos por la ley, ¿cierto? Esos requisitos son los generales. Entonces, digamos que hasta ahí, mira que es supremamente fácil la explicación teórica de los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier acto jurídico, renuncia del Papa incluida. Okay. Esa es la explicación teórica. Ok, mi Estefanía, entonces yo te pregunto, y en el caso de la renuncia de Benedicto XVI que se dio, te pregunto, ¿se cumplieron esos requisitos o cuál faltó? ¿Faltó uno? Mira, en el caso de la renuncia de Benedicto XVI es supremamente sencillo de establecer que no se cumplieron todos, y realmente lo que se incumplió, el problema está por el lado del objeto. ¿A qué fue que renunció Benedicto? ¿Cuál fue el objeto de su renuncia? Benedicto, obviamente, para dejar de ser el Papa, tenía que renunciar a ser el Papa, es decir, a su cargo de Papa, al oficio eclesiástico de Romano Pontífice, a ser el titular del Papa. Y resulta que él nunca renunció a ser el Papa, él nunca renunció a su cargo. Renunció a ejercer, vamos a leer enseguida el texto de la renuncia, o de la declaración de renuncia, que en latín se llama declaratio, declaración, y vamos a ver que allí no se dice que él renuncia a su cargo. Ahí se dice que él renuncia a ejercer algunas de las funciones que están asociadas con ese cargo. Y mira que hay una diferencia clarísima entre un cargo y las funciones que corresponden a ese cargo, ¿no? Okay. Es una diferencia abismal. O sea, ponle tú el cargo de presidente de la República, de presidente de un país. Claro. Ese es el cargo. Las funciones son muchísimas. Es decir, recibir a otros presidentes, sancionar las leyes, u objetarlas, dirigir la fuerza pública, etcétera. Todas esas son las funciones, pero el cargo es el cargo de presidente de la República que absorbe o encierra todas esas funciones. Dime si un presidente dice, renuncio a recibir presidentes de otras naciones. ¿Será que renunció a ser el presidente de Colombia? Obviamente no. Renunció a una función específica, pero no renunció al cargo. Wow. Y es imposible... Sí, es imposible, mira, es imposible renunciar a algunas funciones sin renunciar al cargo, y esto especialmente en el caso del Papa, porque tú sabes, el Papa tiene muchísimas funciones que son, por ejemplo, confirmar en la fe, esta es la principal, confirmar en la fe a toda la Iglesia, gobernar el Vaticano, y en confirmar en la fe está ejercer el ministerio de la palabra, enseñar, catequizar, emitir magisterio pontificio, gobernar el Vaticano, celebrar los sacramentos, son muchas funciones, y él no puede renunciar a algunas sin renunciar al cargo. ¿Por qué? Porque si él renuncia, mírame esto tan delicado, si un Papa, Angélica, renuncia a algunas funciones, pero no a otras, quiere decir que va a haber otra persona que va a ejercer las funciones que el renunciante dejó, es decir, o se desprendió de ellas, okay. Y el renunciante, entre comillas, va a ejercer las demás. Es decir, que va a haber más de un Papa, y eso sabemos que es imposible en la Iglesia. De hecho, por derecho divino es imposible, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo instituyó un solo Papa, solamente escogió a Pedro,
a Pedro entre el colegio de los apóstoles. Entonces, si se renuncia parcialmente, esto conduce necesariamente a la coexistencia de varios papas, esto es contrario al derecho divino, a las normas que nuestro Señor Jesucristo instauró, a la estructura misma de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Benedicto? Renunció, y lo vamos a ver, a ciertas funciones, pero no al cargo, no al oficio de papa. Es decir, el objeto de la renuncia no correspondió a lo que debía corresponder, no al cargo. Ok, mi Estefanía. Entonces, bueno, antes de que analicemos el texto de la renuncia de su santidad Benedicto XVI, yo te pregunto, o sea, yo tengo entendido que ese texto fue redactado y leído originalmente en latín, ¿verdad? Y luego fue traducido en lenguas vernáculas. Yo te pregunto a ti, o sea, ¿tú sabes latín? ¿Cómo supiste? ¿Cómo lo entendiste? Y digamos, para nosotros, que de pronto no somos expertos en latín, digamos, ¿cómo hacemos nosotros para saber? Digamos, para entender ese texto que Benedicto XVI no renunció al cargo o oficio de papa, sino a algunas funciones. ¿Cómo haríamos nosotros para entender que no somos, pues, expertos en el tema? Y sobre todo con esto de latín, te pregunto. Claro, sí, efectivamente fue redactada en latín, obviamente fue traducida luego a las lenguas vernáculas, y en la página oficial del Vaticano está todo, tanto el original en latín como las traducciones. Entonces, antes de responderte cómo hice para saber si es que conozco latín o no, quisiera hacer una aclaración terminológica. En español, la palabra cargo, perdón, en latín la palabra cargo se dice munus, es decir, la palabra latina para cargo es munus. Okay. La palabra latina para oficio es officium. Y la palabra latina para función que puede ser sinónimo de actividad, de tarea, de quehacer, de ayuda, de servicio, de ministerio, es ministerium. Entonces, ¿qué palabra tenía que utilizar Benedicto en su renuncia en latín para renunciar al cargo, bien sea munus, o al oficio, officium? Pero para renunciar al cargo no podía utilizar ministerium, porque ministerium significa otra cosa. Ministerium significa función. Si él utiliza ministerium, quiere decir que está renunciando al hacer, no al ser. ¿Sí me entiendes? A lo que decíamos que no podía hacer. Entonces, yo como supe estos significados y estas correspondencias español-latín, es importante la pregunta. Yo no sé latín, yo no soy latinista para nada, pero gracias a Dios conté con una versión del Código de Derecho Canónico editada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Y esta edición, versión digital, es comentada además por quienes son latinistas y canonistas, etcétera, y tiene en una columna todos los cánones en latín y en la columna de enfrente todos los cánones en español. Entonces, claro, fue maravilloso porque mira, como estaba en latín, en versión digital, yo lo que hice, ese trabajo fue, no te alcanzas a imaginar qué tan enorme, lo que hice fue poner la palabra munus en el criterio de búsqueda, ver cuántas veces se repetía a lo largo de todo el Código de Derecho Canónico, que son casi 1800 o más cánones, cuántas veces se repetía y qué significaba en cada contexto. O sea, en todos los cánones donde aparecía la palabra munus, iba viendo la traducción correspondiente para poder saber qué significaba cargo. Wow. Luego hice lo mismo con la palabra ministerium. Entonces miré cuántas veces aparecía, miré qué significaba y logré llegar a esa conclusión. Munus es cargo y ministerium es el ejercicio del cargo. Wow. Entonces, habría otras precisiones para hacer, digamos, en relación con esto, pero las demostraciones puntuales y detalladas pues están contenidas en el libro. Lo que sí les menciono es que justamente el canon 332, que habla específicamente de la renuncia del Papa, menciona exactamente la palabra munus. Si el romano pontífice renunciase a su oficio, lo dice en español, y en latín dice, yo no sé pronunciar bien, lo voy a pronunciar como puedo, si contingat ut romanus pontifex muneri suo renunciat, es decir, el Papa tiene que renunciar al munus, tiene que renunciar al cargo para poder dejar de ser el Papa. Entonces, digamos que esa es la aclaración terminológica y fue la manera en que logré encontrar los significados que nos interesaban. Ay, Estefanía, yo sí que lloro, ¿sabes? Yo sí toda llorona. Me parece increíble todo el trabajo que has hecho
de verdad, poderle fundamentar a las personas con base a hechos, a documentación es lo más importante, porque hago un apunte ahí libre. De hecho, un sacerdote me preguntaba que yo qué opinaba de lo que ha dicho Francisco, bueno, del pinchazo, ese tipo de cosas, y le decía, le daba a conocer mis puntos, y me decía que era una conspiranoica, que yo ya estaba excomulgada, que mejor dicho, un montón de cosas, y me mandó a leer como un canon que yo, ¿sí? Entonces me parece importante que las personas sepan que esto, a que yo hablaba a punta de mi opinión personal, y me parece muy importante eso que tú estás haciendo y que tú hiciste, Estefanía, ese trabajo tan maravilloso, y yo espero que todos estemos ahí súper atentos, porque aunque parece complejo, no es tan complejo como parece. Uno puede irle poniendo cuidado, y que pues Estefanía es docente, y la verdad, hasta ahorita yo lo he entendido todo, y te quiero dar las gracias por eso, porque es importante que la gente sepa que estamos hablando es con argumentos y no de opiniones personales que realmente para este tema no son nada. Entonces, bueno, Estefanía, adelante, si quieres empecemos a leer el texto de la renuncia de su santidad Benedicto XVI. Listo, mira, te cuento. Esto es impresionante porque este texto, Angélica, tiene tan solo 3 párrafos. Y en 3 párrafos el Santo Padre ha llenado este documento de miles de mensajes que hasta el día de hoy, mira, nos ha tomado más de 8 años en descifrarlo y se ha requerido expertos en todo. Expertos latinistas, expertos canonistas, expertos en el ámbito de la comunicación de todo tipo. Eso es una renuncia, creo que muy bien pensada, con una precisión, como lo decía el periodista Andrea Chonchi, una precisión quirúrgica. Vamos a ver lo que ha hecho, la maravilla que ha hecho el Papa Benedicto XVI con esta supuesta renuncia. Vamos a leer el documento, como te decía, son solamente 3 párrafos, amerita leerlo entero, obviamente en español, porque si no, no vamos a entender, pero las palabras claves es bueno hablarlas en latín, ya que sabemos qué significa munus, cargo, y qué significa ministerium, podemos ejercer, actividad, hacer. Entonces, como ya sabemos qué significan, podemos las palabras claves leerlas en latín, ¿te parece? Perfecto, adelante. Entonces, mira, dice el Papa: os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, ese día se iban a considerar 3 causas de canonización, sino también, eso fue el 11 de febrero de 2013, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios, dice el Papa Benedicto, reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del munus petrinum. Y aquí empecemos a analizar. Mis fuerzas, dice el Santo Padre, ya no me permiten ejercer adecuadamente el munus. Mira que él no dice, yo ya no puedo ser el titular del munus. Él no dice, yo ya no puedo ser el titular del cargo. Yo voy a abandonar la titularidad. No, él dice, no puedo ejercer. Es decir, es la dimensión práctica, el hacer, lo que el Papa dice que no puede ejercer. Y dice, soy muy consciente de que este munus, otra vez dice munus, cargo, segunda vez que dice munus, dada su naturaleza espiritual, esto es fundamental, el munus petrino tiene una naturaleza espiritual. Mira esto que dice acá. Debe ser llevado a cabo, es decir, ejercido debe ser llevado a cabo o ejercido, no solo obrando y hablando, sino también, y en no menor grado, sufriendo y orando. Mira lo que está haciendo el Papa. Obrando, hablando, sufriendo y orando. 4 actividades, 4 ministerios, 4 funciones, a través de las cuales nos dice el Papa que se ejerce el cargo. Obrar y hablar, sufrir y orar. Un munus, un cargo, 4 ministerios, 4 funciones, 4 servicios, 4 quehaceres. Y mira lo que dice. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relevancia para la vida de la fe, mira lo que dice, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses
ha disminuido en mí de tal forma que debo reconocer mi incapacidad, luego nuevamente repite, para ejercer bien el ministerium, acá dice ministerium, que me fue encomendado. Entonces mira, dice, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar en el evangelio ya no tengo vigor. Recuerda que él había hablado de 4 actividades: obrar, hablar, sufrir y orar. 4. Él dice que no tiene vigor para gobernar, que sería actuar, gobernar la barca de San Pedro, y anunciar el evangelio, que sería hablar. Es decir, ya no puedo actuar y ya no puedo hablar, pero sí puedo sufrir y orar. No lo digo explícitamente, pero implícitamente se deduce. Si no puede ejercer, él dice expresamente, ya no puedo ejercer 2, y de las otras 2 no dice nada. Entonces, ¿qué deducimos? Que para las otras 2 sí tiene el vigor necesario. Entonces dice, por esto, muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma. Renuncia al hacer, no está renunciando al cargo. Y mira, no es casual que él haya utilizado esas palabras distintas tan precisamente. Mira que en el primer párrafo dijo munus petrinum, no puedo ejercerlo. Luego dijo el munus de naturaleza espiritual y lo desgajó en 4 actividades. Y aquí, para renunciar específicamente, ya cambió la palabra munus por ministerio. Entonces renuncio al ministerio, renuncio al ejercer. Dice, renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue encomendado por medio de los cardenales el día tal, De modo que a partir del 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, estará vacante y se convocará por medio de quien tiene competencia un cónclave, ya vamos a hablar de eso, un cónclave que elegirá al nuevo sumo pontífice. Ya vamos a ver qué significa esto. Queridísimos hermanos, hoy os doy las gracias de todo corazón por todo el amor y el trabajo que habéis llevado junto a mí, el peso de mi ministerio, en latín con W. Entonces, nuevamente ya ministerio. Y os pido perdón por todos mis defectos. Entonces, ya a continuación encomienda a la Iglesia, a Dios y a la Madre Santísima María, y pide la asistencia para el cónclave que elegirá al nuevo sumo pontífice. Y mira cómo termina esto. Por lo que a mí respecta, dice Benedicto, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la oración. Entonces, mira, reafirma lo que ya había dicho. Un cargo, 4 ministerios. Hablar, gobernar, sufrir y orar. No puede ya gobernar, no puede ya hablar, es decir, no puede actuar, no puede gobernar la barca de San Pedro, no puede predicar el evangelio, pero quiere seguir sirviendo a la Iglesia de Dios con una vida dedicada a la oración. Es decir, los otros 2 ministerios los retiene. Quiero seguir sirviendo, pero de otra manera, con otras dos funciones. Esto no lo puede hacer. Y mira qué dice, quiero seguir sirviendo a la Iglesia con una vida dedicada a la oración. La palabra ministerium o función también significa servicio. Es decir, él está desprendiéndose de 2 de estos servicios y conservando o reteniendo los otros 2. No es casual que en esta declaración aparezca 2 veces la palabra munus y 3 veces la palabra ministerium. Hay quien ha dicho, cuestión estilística, no quería repetir, quería ser elegante, quería utilizar palabras distintas. Con el análisis que se le hace a esto es imposible que sea una simple cuestión estilística, es una cuestión de significado, es una cuestión de a qué estaba renunciando el Santo Padre. Al cargo jamás renunció, por ningún lado se ve que haya renunciado a ser el Papa, al munus, no existe tal como objeto del acto, perdón. Tranquila. Ok. Sí. Es tremendísimo y se nos van esclareciendo varias cosas que, bueno, yo por gracia de Dios sabía unas. Yo sé que muchos de los que están acá es la primera vez que escuchan esto y les agradezco que tengan como ese gesto de generosidad y de humildad de darse el beneficio de la duda, que es lo que yo siempre les digo, de escuchar y decir, venga, esto puede ser así, todo tiene sentido. Yo te pregunto, y también es una pregunta que me han hecho a mí varias personas, si en la declaratio, ¿sí? Benedicto XVI dice que se deberá convocar un cónclave, ¿cierto?, para la elección de un nuevo sumo pontífice, e implora incluso a la Santísima Virgen María para que asista a los cardenales en este cónclave, en esta elección.
Si él no renunció a ser papa, Estefanía, si Benedicto no renunció ya sabemos que al hacer sí, pero si él no renunció al ser papa, ¿por qué hace estas invitaciones? Varias personas me han preguntado esto y me parece importante también aclarar esa pregunta. Es muy importante. Y acá retomamos una cuestión teórica. Una cosa es un acto jurídico y otra cosa es las consecuencias que tendría ese acto si hubiera cumplido todos los requisitos. Entonces pongo un ejemplo. Supongamos, y esto desafortunadamente ya lo hemos visto, que dos hombres, varón y varón, quieren contraer matrimonio. Incluso un sacerdote católico se presta para eso y hacen todo el show en una iglesia. Sabemos que ese acto no cumple en absoluto los requisitos aplicables, porque necesariamente, y es cuestión de derecho divino, tiene que ser un hombre con una mujer, no un hombre con un hombre, un hombre con un gato, 3 hombres y 2 mujeres, un hombre y un computador, no, un hombre y una mujer y punto, y si no se cumple no existe el acto. Entonces, si no existe el acto, no pueden surgir las consecuencias normales que habrían surgido si el acto fuera válido. ¿Cuáles son las consecuencias normales de un matrimonio? Pues una comunión de vida indisoluble con la bendición de Dios, etc. Entonces, ¿qué pasa si estos dos hombres, hombre y hombre, digamos que hacen toda la pantomima del matrimonio y el sacerdote pues les da la bendición? De ahí en adelante, ellos van a aparecer ante el mundo e incluso puede que el Estado, desde el punto de vista civil, los reconozca, porque eso ya pasa, sí. Lo reconoce como cónyuges, las leyes civiles ya reconocen eso como cónyuges. Puede que socialmente sean reconocidos como cónyuges, puede que entre ellos mismos se traten y se hablen como si fueran cónyuges, que se digan esposito, amorcito, lo que sea. Pero el hecho de que ellos se digan así no quiere decir que sea así. Es decir, sería así si se hubieran cumplido los requisitos, si fueran hombre y mujer. Si ahí se dicen esposito, amorcito, cónyuges, etcétera, esa forma de hablar y de tratarse correspondería con la realidad. Pero como el acto no cumplió los requisitos, no surgieron las consecuencias, así se digan. Es decir, lo que yo estoy intentando decir es que, en términos sencillos, las cosas son lo que son y no lo que se diga que son. No porque ellos se digan esposos, van a ser esposos. Porque no puede haber, bajo los requisitos del derecho divino, 2 esposos del mismo sexo. Lo mismo, si el acto de Benedicto XVI no fue una renuncia al cargo, porque no fue ese el lenguaje que utilizó, no fue ese el objeto del acto, el acto no tuvo por objeto el cargo, por más que el mismo Papa diga que va a haber un cónclave, ese cónclave no se va a dar, esa consecuencia no va a surgir porque el acto no se dio. Entonces, obviamente la pregunta normal, y repito, las cosas no son lo que se dice que son, sino lo que son. Así el Papa diga que va a haber un cónclave, ese cónclave no va a ser tal, va a ser un falso cónclave. La pregunta es, ¿por qué el Papa entonces habría hablado de cónclave si ese cónclave sería falso, sería inválido, sería solamente aparente? Mira que es como una especie de contradicción. Elaborar un acto que no cumple con el objeto, no una renuncia al cargo, y hablar de una consecuencia inexistente. Más adelante vamos a ver por qué Benedicto, y esto es una constante en el comportamiento de Benedicto durante estos casi 9 años, hablar de manera ambigua, contradictoria, un sí pero no, y Benedicto no es así. Quienes leen los escritos teológicos de Joseph Ratzinger y los documentos pontificios de Benedicto XVI, muy alemán que sea, y los alemanes son enredados, sí, muy alemán que sea Benedicto XVI, él es una persona supremamente clara, directa, sencillísima, profunda pero sencilla. ¿Por qué se ha comportado un sí pero no, un paso atrás y un paso adelante? Eso lo veremos después, pero el hecho es que por más que él haya hablado de un cónclave, ese cónclave no se podría dar porque el acto no había cumplido los requisitos. Ok, Estefanía. Entonces, bueno, luego de haber entendido esto, te pregunto, tengo entendido que después de esa renuncia, su Santo Padre Benedicto XVI también ha ratificado, al menos como tú dices, implícitamente, que en realidad no renunció al ser el Papa. ¿Sí? Correcto. Mira que le decíamos que él emitió su declaración de renuncia públicamente el 11 de febrero de 2003 y dijo que sería efectiva el 28 del mismo mes. En ese espacio de tiempo, él emitió al menos 3 declaraciones donde estaba diciendo, ojo, cuidado, yo no he renunciado a ser el Papa. Hay una de ellas, quisiera empezar con esta porque es
clarísima y es fundamental. Es la última audiencia general que tuvo el Papa Benedicto XVI, fue el 27, imagínate, un día antes que entrara en vigencia su supuesta renuncia, 27 de febrero de 2013, una audiencia general. Hay dos párrafos que son, o tres párrafos de esa audiencia, del texto de esa audiencia, que es muy larga, pero estos tres párrafos, si me permiten leerlos enteros, Importantísimo. y ya después los analizamos. Gracias. Mira, él dice: en estos últimos meses he notado que mis fuerzas han disminuido y he pedido a Dios con insistencia en la oración que me iluminara con su luz para tomar la decisión más adecuada, no para mi propio bien, sino para el bien de la Iglesia. Paréntesis, esto no tiene que ver con el análisis jurídico, lo que voy a decir, pero más adelante lo retomamos. ¿Será que para el bien de la Iglesia lo que correspondía era una renuncia del Papa? El Papa ya sabía, esto lo vamos a profundizar más adelante, Benedicto ya sabía quiénes lo rodeaban y qué querían hacer con la Iglesia. Él sabía que dando un paso al costado, renunciando, ¿en manos de quién iba a quedar el trono de Pedro? Y lo que iban a hacer desde allí. Y hemos visto nosotros qué han hecho desde allí. Entonces muchos podrán preguntarse, ¿será que la decisión que él tomó fue para el bien de la Iglesia? No es muy extraño, porque mira lo que él está diciendo, es que es Dios quien me dijo que eso era lo que correspondía, o esto fue lo que yo entendí que Dios me pedía, o exigía de mí en este momento, por el bien de la Iglesia renunciar. ¿Qué es esto tan extraño? Vamos a ver, y muchos dicen, Benedicto es el culpable de lo que está pasando, ¿por qué renunció? Mira lo que él está diciendo, por el bien de la Iglesia. Y vamos a ver en qué sentido y de qué manera esa renuncia fue providencialmente pensada y ejecutada para el bien de la Iglesia. Okay. Cierro paréntesis. He dado este paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad. Primer análisis, Angélica. Novedad, es decir, novedad, una renuncia. Angélica, en la historia de la Iglesia ya ha habido renuncias, ya ha habido, ¿cómo así que novedad? Nuevo es algo que nunca se ha dado, ¿cómo que novedad? Primero es extraño, ¿de qué manera la renuncia de Benedicto es distinta o nueva en relación o comparándola con otras renuncias? Y acá uno podría decir, una renuncia, digamos, bueno, más o menos cercana en el tiempo fue la renuncia que hizo el Papa Celestino V en el siglo XIII. Y el Papa Celestino renunció como se debe renunciar. Él dijo, renuncio al pontificado, renuncio a mi dignidad, a mis honores, a mis dignidades, a mis cargas, a mis deberes, a todo. Si uno compara esa renuncia de Celestino V con la de Benedicto XVI, y mira que este Papa Celestino V renunció y se echó a perder, o sea, se desapareció del mundo, se volvió ermitaño, nunca más se vistió como papa, abandonó su nombre de Celestino, nunca más volvió, es decir, renunció en todo y por todo. Si comparamos eso con la de Benedicto XVI, que vamos a ver que siguió siendo como papa, hablando como papa, viviendo donde viven los papas, etc. Exacto, exacto. Mira que no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿cómo así que novedad? Novedad es porque renunció sin renunciar, o aparentó renunciar sin hacerlo. Esto sí es una verdadera novedad. Y sí, pero con una profunda serenidad de ánimo. Amar a la Iglesia significa también tener el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre delante el bien, repite, el bien de la Iglesia y no el de uno mismo. Y dice acá, permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005, fue el día que lo eligieron Papa. La seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento, mira esta frase, es fundamental, me comprometía siempre y para siempre con el Señor. Siempre y para siempre con el Señor. Esto no tiene explicación lógica. Y acá hago una explicación, una pequeña aclaración. Tú sabes que cuando una persona es ordenada sacerdote, o es ordenada diácono, sacerdote o obispo, los 3 grados del orden sacerdotal, esa ordenación es para siempre. Incluso por revelaciones privadas sabemos que va más allá de la eternidad, porque quienes han tenido esa oportunidad han dicho, es que los sacerdotes que se condenan, cuando van al infierno, en el infierno sus manos brillan. Brillan porque sus manos son consagradas para la eternidad. Es decir, no es como el matrimonio, que es hasta que la muerte se separe y se acabó. No, es para siempre, aquí y allá, siempre, un sacerdote. Ahora, el ser papa no es un sacramento.
Mira que el sacramento del orden es solamente diaconado, diáconos, presbiterado, los presbíteros, sacerdotes, y el obispado, los obispos. Esos son los 3 grados del sacerdocio. Pero el ser papa no es un sacramento, es simplemente un cargo administrativo dentro de la estructura de la iglesia que le permite al romano pontífice gobernar la iglesia entera. Él es el único que puede gobernar sobre todas las diócesis. Entonces, si es un cargo administrativo, no tiene sentido que diga para siempre, porque él puede renunciar. Y si renuncia, se acabó. Entonces, ¿cómo así que para siempre? Y mira, él ya había renunciado. Mira que eso es del 27 de febrero y él había renunciado el 11. Para siempre. Entonces, yo sigo siendo papa, ¿cómo así? Es decir, esa expresión de para siempre solamente se entiende si asumimos que esa renuncia no fue válida. Porque si fue válida, ahí se acabó. Y no fue para siempre el compromiso. Wow. Entonces, mira eso tan importante. Y luego dice, bueno, siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mira, no existe una vuelta a lo privado, ¿cómo así? Es decir, sigue siendo una figura pública, entonces va a ser cardenal, o ¿qué va a ser? ¿Cómo así? Que sigue siendo un hombre público para la iglesia. Mi decisión, esto ya es la prueba, mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. Renunciar al ejercicio activo del ministerio. ¿De qué otra manera queremos que nos lo diga? Por Dios. Es evidente. Renunciar al ejercicio. Y mira, yo esto no me lo estoy inventando. Quienes quieran consultar, esto es documentación oficial del Vaticano. Esto está en la página web del Vaticano. Ustedes busquen Audiencia General, 27 de febrero de 2013, Papa Benedicto, allá lo van a encontrar en todos los idiomas. El original fue en italiano. Mi decisión de renunciar, acá nos está confirmando que renunció fue al hacer, no al ser. Algo que es imposible. Dice, no vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc. Retomemos aquí lo que decía la declaración. El munus o cargo de papa se ejerce obrando, es decir, gobernando, hablando, es decir, predicando el evangelio, sufriendo y orando. Y mira, este documento del 27 de febrero presenta un paralelismo, encaja totalmente con lo que él nos decía en la declaración. Dice, no vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc. No voy a seguir hablando. No voy a seguir hablando. Wow. Pero dice simplemente, no abandono la cruz, voy a seguir sufriendo. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Wow. Sigo siendo papa, pero de manera distinta. No abandono la cruz. Y ya vamos a ver el significado que tiene la cruz en relación con el pontificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia. Mira qué digo, no vuelvo a conferencias, no voy a hablar. Ya no tengo la potestad del oficio para gobernar. Mira eso tan significativo, él no está diciendo que ya no tengo la titularidad del oficio, él está diciendo no tengo la potestad para gobernar la iglesia. Wow. O sea, 2 funciones que no va a seguir ejerciendo. Pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Entonces, no vuelvo a vida de conferencias y no tengo la potestad para gobernar. Pero no abandono la cruz, sufrir, y en el servicio de la oración permanezco, orar. ¿Qué nos está diciendo el Papa? Renuncia parcial, por lo tanto inválida, por lo tanto siguió siendo el Papa. Es así. Wow. Es impresionante. Y mira lo que dice. Es que cada una de estas palabras tiene un significado impresionante. Dice, San Benito, cuyo nombre llevo como Papa, mira, cuyo nombre llevo como Papa Benedicto XVI. Ajá. Mira, 27 de febrero, eso fue el 27 de febrero, y estamos a 1 de octubre y sigue llevando el nombre como Papa Benedicto XVI, en presente. No, qué emoción. Por Dios. San Benito me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida que activa o pasiva, es decir, gobernando y hablando, o sufriendo y orando, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. Es decir, sea que esté actuando, o sea que esté orando y sufriendo, estoy en una continuidad de servicio a la iglesia y a Dios como Papa. Es decir, él aquí lo que está diciendo es, hay una continuidad entre el antes y el después, no hay una ruptura.
sea activa o sea pasiva, sigo prestando mi servicio a la iglesia y a Dios como un papa en la oración en el retiro. En un retiro de hecho, pero no de derecho. Y finaliza, doy gracias a todos y cada uno, también por el respeto y la comprensión con la que habéis acogido esta decisión tan importante. Y repite, o sea, como si no hubiera dicho ya demasiado. Es que va lanzando, continúa. Entiendan, o sea, pum, 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 y él no, o sea, y estamos hablando de un hombre, uno de los más inteligentes del mundo, un comparado como un segundo Santo Tomás de Aquino, por Dios. Sí. Exacto, es decir, no es casual, no es que esté repitiendo ya el ancianito que no, mira el mensaje, dice, continuaré acompañando el camino de la iglesia con la oración y la reflexión, con la entrega, sufrimiento, abandono, al Señor y a su esposa, que he tratado de, la esposa del Señor, la iglesia, que he tratado de vivir hasta ahora, cada día, y quisiera vivir siempre. Esta audiencia nos lo dice todo. No sé si hay algo que agregar, por Dios, a esta audiencia, pero mira, y como si fuera poco, hay otros dos actos también de esa época, entre el 11 y el 28, en que Benedicto reitera, por ejemplo, en el Ángelus del 24 de febrero, él había dicho, el Señor me llama a subir al monte, porque estaba hablando de Moisés, de cuando subió al monte, ¿cierto? Entonces él dice, el Señor a mí también me llama a subir al monte, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación, pero esto no significa abandonar la iglesia. Wow. De hecho, si Dios me pide esto, miremos esto, porque somos muy rápidos para juzgar. Fue un cobarde, salió corriendo, nos abandonó, Si Dios me pide esto, es que Él está diciendo, le estoy obedeciendo a Dios. Si Dios me pide esto, es precisamente para que yo pueda continuar sirviendo a la iglesia, con la misma dedicación, entrega, sufrimiento, y el mismo amor con el que he tratado de hacerlo hasta ahora, pero de una manera más acorde a mi edad, a mis fuerzas. Se compara a Moisés, que subió al monte. Moisés, por el hecho de alejarse y subir al monte y hacerse invisible para la gente, no dejó de ser el líder del pueblo. De hecho, ese periodo en el que estuvo Moisés en el monte fue un periodo de prueba para el pueblo de Israel, para que permanecieran fieles a Dios, así Moisés no fuera visible para ellos. Pues si comparamos eso con lo que estamos viviendo ahora, pues digamos que Benedicto XVI subió al monte y ¿qué estamos haciendo todos? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte. Adorar falsos dioses. Y para eso yo creo que el Señor le permitió, vamos a ver más adelante, subir al monte para probarnos. Y bueno, él de todas maneras pues ha dicho muchas cosas. Lo último con lo que quisiera cerrar estas reflexiones es que mira que Benedicto dice que no abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado y que permanezco en el recinto de San Pedro. Esto es una frase que pareciera que sería pues irrelevante, pero está llena de significado. De hecho, cuando él era el cardenal Joseph Ratzinger, por allá en los años 70, él escribió un artículo, un estudio, donde vinculaba, mírame esto tan profético, vinculaba la teología del papado con la teología de la cruz. Él decía, el trono del papa es la cruz, así como el trono de Jesucristo es la cruz. Wow. ¿Por qué? Porque el papa es el vicario significa representante, es el vicario de Cristo y tiene que hacer lo mismo que hizo Cristo. Entonces él dice Benedicto XVI, citando al cardenal Reginald Pole, dice que Cristo tiene unos títulos de honor y unos títulos de majestad que son inseparables de los títulos de humildad, de los títulos de abajamiento, de los títulos de humillación hasta el extremo de la cruz. Y mira lo que dice Benedicto en estas reflexiones, citando a Reginald Pole. El lugar auténtico del vicario de Cristo es la cruz. Permanecer en la obediencia de la cruz. Mantener el poder de la cruz presente para contrarrestar el poder del mundo. Benedicto se desprendió, cuéntame. Estefanía, perdón, te interrumpo, nos quedan 18 segundos para finalizar este primer live. A los que están aquí, recuerden, vamos a seguir de inmediato el segundo live, retomamos un poco esta última parte, lo voy a guardar y ya nos volvemos a conectar. Qué pena interrumpirte, Estefanía. Perfecto. Ya nos vemos. No te preocupes. Bueno, voy a dar 2 minuticos para que todos vuelvan a conectarse. Recuerden que estábamos en una primera parte del tema de hoy con nuestra súper invitada, Estefanía Acosta Ochoa, abogada,
y Magíster en Derecho. Los dos títulos dados por la Universidad de Medellín, docente que ha tenido la oportunidad de trabajar con la rama judicial, con jueces, magistrados y hoy en día enfocadísima en el tema de la iglesia con el Código de Derecho Canónico. Esta es la segunda parte de este súper programa que estamos haciendo, resolviendo esa pregunta del libro que ella misma hizo, autora del libro más completo en Derecho Canónico llamado Benedicto XVI. Papa emérito. Bueno, así se llama su libro a modo de pregunta y asimismo quisimos hacer a modo de pregunta este programa con el título ¿Y el trono de Pedro? ¿A quién le pertenece? Bueno, ya hemos aprendido bastante. Recuerden que las dos partes de este programa van a estar en los IGTVs de aquí de esta cuenta @rayalpiso_filiaday, ya que mi cuenta principal me tienen censurada. Y por supuesto, con el favor de Dios y de la Santísima Virgen María, van a estar también las dos partes en el canal de YouTube Sal de la Tierra, Luz del Mundo. Recuerden que tenemos desactivados los comentarios para no distraernos, ya que es un tema que necesita bastante atención, es muy profundo. Entonces, nuevamente vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada, apreciada Estefanía Acosta, para que nos siga hablando del tema. Vamos a desactivar los comentarios y finalizando este live, vamos a dar el espacio tal vez de unos 10, 15 minuticos para que si alguno de ustedes tiene preguntas se puedan resolver y pues claramente por parte de ella, no por parte mía, sino por parte de ella, que es la experta en este tema de Código de Derecho Canónico. Entonces recuerden, no desactivamos los comentarios para evadirlos, para no aceptar preguntas, no, es para concentrarnos en el tema con Estefanía y al final vamos a dar un espacio cortico para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Yo estoy acá anotando todo lo que ella nos ha explicado, he anotado cositas, pero lo que sí les recomiendo es que al final, quien quiera, me pide el contacto de la persona que vende los libros y hace los envíos a nivel nacional, a todo el país, del libro de ella, que se llama Benedicto XVI, Papa Emérito. Bueno, sigamos con nuestro programa. Segunda parte, ¿a quién le pertenece el trono de Pedro? ¿A quién? ¿A quién le pertenece? Ya hemos visto bastantes pruebas, bastantes evidentes. Sigamos con nuestra querida Estefanía Acosta y vuelvo a desactivar los comentarios. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Estefanía. Estefanía, ya estás por acá. Listo, estamos de nuevo. Voy a desactivar los comentarios para que chicos y chicas, no, más bien hermanos, vean, aquí están comentando. Un espacio pequeño, gracias, los estamos viendo desde Argentina. Qué programa tan maravilloso. Bueno, comentarios muy bonitos. Gracias por estar aquí. ¿En dónde podemos conseguir el libro? Finalizando, en el momento de las preguntas, Estefanía nos va a decir también dónde lo pueden comprar. Es una maravilla. El libro más completo en Derecho Canónico hasta hoy, que demuestra quién sigue siendo el Papa de la Iglesia Católica. Vamos a desactivar los comentarios, mi querida Estefanía, para que tú sigas en el tema. Y ahorita lo seguimos leyendo. Listo, ya podemos seguir, mi Estefanía querida. ¿En dónde íbamos? Perfecto, entonces íbamos en la audiencia del 27 de febrero y retomabas tú el título, ¿a quién le pertenece el trono de Pedro? Y Benedicto nos decía que no abandonaba la cruz. Y resulta que el trono del Papa es la cruz. ¿A quién le pertenece el trono de Pedro? A quien es crucificado con Cristo en la cruz. ¿Y quién es crucificado con Cristo en la cruz hoy? Benedicto nos dice, no abandono la cruz, permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Él dice, Vicarius Christi, vicario de Cristo, es un título profundamente enraizado en la teología de la cruz. Espérame que me perdí un poco. Y bueno, y aquí él hace la comparación con Pedro. Él nos dice, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, antes ibas a donde querías, ahora ya no, vas a ser ceñido y llevado a donde no quieres ir. Benedicto nos dice, esto es una profecía de la crucifixión de Pedro, del martirio de Pedro, extender los brazos, ir a donde él no quería ir, a Roma. Recuerda que incluso Pedro en cierto momento evadió ir a Roma porque sabía lo que le esperaba. Benedicto dice, San Pedro sabía que al ir a Roma, iba a encontrarse con el martirio. ¿Y qué está haciendo Benedicto en Roma?
lo mismo, porque él dice, Pedro estuvo donde no quería ir. ¿Por qué Benedicto, habiendo renunciado, vive en Roma, en el monasterio Mater Ecclesiae, junto a la residencia de quien se llama Papa Francisco, si él está viviendo allí como un prisionero? Uno leyendo un poco la vida de Ratzinger, él fue un hombre pues de un perfil totalmente teórico, investigativo, teológico, académico, diríamos aquí ratón de biblioteca, le encantaba era estudiar, escribir, dar clases, y él siempre, mira este dato entre paréntesis, él intentó renunciarle, recordemos que Joseph Ratzinger fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe como por 20 años, encargado de defender la verdad, la fe católica, durante el pontificado de Juan Pablo II. Él intentó renunciarle varias veces a Juan Pablo II. La última vez porque estuvo muy enfermo, él sufrió un accidente cerebrovascular, si mal no estoy, pocos lo saben, Benedicto XVI no tiene vista por el ojo izquierdo, y él estuvo muy enfermo y le iba a renunciar definitivamente a Juan Pablo, y Juan Pablo le dijo, no me escribas esa carta, yo te quiero conmigo hasta el final. Benedicto no quería estar en Roma, él quería regresar a Alemania, y porque ahora que renunció y podía regresar a su tierra natal, a Baviera, no regresó, porque está donde no quiere, como Pedro. Iba a Roma, que es el lugar del martirio. Permanezco junto al Señor crucificado en el recinto de San Pedro. Y mira que lo está diciendo el 27 de febrero. ¿Será que él ya sabía entonces que se iba a quedar allí? Mira que todo esto tiene un sentido que no fue en absoluto improvisado. Fue todo con mensajes puntuales de Benedicto XVI. Ok, no, increíble. Yo estoy acá, yo creo que todos estamos como, "Oh, ¿qué es esto, por Dios?". Y es que lo que tú misma ya has mencionado, ¿no? Aparte de ese lenguaje no verbal, ¿sí? Que él está ahí, él está viviendo en el Vaticano. Se sigue llamando Benedicto XVI, ¿sí? Y sigue firmando como Papa. PP, ¿no? A diferencia de Francisco. Uno ve la encíclica que hizo de Amoris Laetitia y él firma Franciscus. ¿Sí? Esto que hizo de Fratelli Tutti, por Dios, Franciscus. ¿Por qué será que él no usa las iniciales? Me pregunto yo. ¿Por qué Francisco no usa PP? Creo que es evidente que Benedicto XVI se siga llamando así. Y también algo muy, muy curioso que tal vez me corregirá Estefanía si me equivoco más adelante, vamos a hablar de dónde viene ese título Papa Emérito. Papa Emérito, ¿sí? Bueno, ahí tenemos eso, mi querida Estefanía. Por favor, sigue. Sí, claro, mira, esos elementos, y aquí vuelvo para tal vez los que se acaban de conectar a repetir lo que decía al principio para los nuevos. No es como se vista una persona lo que la hace papa, no es si se viste de blanco, si se llama papa, si ta, 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 ta. Porque mira, Francisco también se hace llamar Papa Francisco, también, etcétera, sino el derecho canónico, pero como ya vimos que la declaración de renuncia no cumplía con los requisitos del derecho canónico, todos estos actos posteriores de Benedicto, que parecerían extraños, pues tienen todo el sentido. Si esa renuncia no fue verdaderamente renuncia, si no fue tal, entonces no renunció, es normal que siga llamándose Papa, etcétera, etcétera. Mira, vamos a analizar como signo por signo. El nombre de Benedicto XVI, como tú sabrás, cuando nuestro Señor Jesucristo elige a alguien para una misión, le cambia el nombre. Mira con Abraham, mira por ejemplo con Jacob, Israel, etc. ¿Por qué? Porque la misión, el nombre de una persona tiene una conexión intrínseca con la misión. Y mira que cuando un papa, una persona normal es electa papa, cambia el nombre, porque ya se va a identificar con la misión. Entonces, ¿por qué Benedicto si dejó de ser papa? ¿Por qué no abandonó ese nombre de Benedicto? ¿Por qué no otra vez Joseph Ratzinger? ¿Por qué? Porque como dices tú, ¿por qué firma PP? Es que mira, hay libros del año 2019, donde él pone las iniciales PP, que es Pastor Pastorum, es decir, pastor de pastores o Pontifex Pontificum, sumo pontífice, PP, pero no luego pues que ya renunció a ser el Papa. Entonces, ¿por qué? Esto solo tiene sentido si aceptamos lo que es evidente, que él no renunció válidamente. Ahora, otro asunto, la residencia. Mira que tanto Francisco como Benedicto residen los dos en el Vaticano. Uno vive en Casa Santa Marta, Francisco vive en Casa Santa Marta, y Benedicto vive en el monasterio Mater Ecclesiae. Mira esto tan interesante. Mater Ecclesiae, madre de la iglesia, es María.
María, la Madre de Dios, ¿cierto? Pero a María, la Madre de Dios, la han comparado con María de Betania, o mejor, a María de Betania la han comparado con la Madre de Dios, esas dos figuras del Evangelio, Marta y María, que nuestro Señor reprende un poco a Marta porque está demasiado ocupada en las cosas de esta tierra, estar haciendo, atendiendo, me voy a enloquecer, ¿qué voy a hacer? Y María, recordemos que estaba a los pies de Jesús, escuchando lo que el Maestro decía, Marta y María. Francisco en Casa Santa Marta, y Benedicto en Mater Ecclesiae Maria. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos el supuesto pontificado de Francisco, es un poco la figura de Marta. El hacer, activismo, 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 los pobres, estar aquí, estar allá. La inclusión, el activismo, el ecologismo, aquí, allá, pactos con el mundo, dialogar, dialogar, dialogar. ¿Y qué está haciendo Benedicto? Como María, a los pies del Maestro, la visión de la trascendencia. La visión del espíritu, la visión del más allá, de nuestro destino eterno, porque para eso estamos acá, nosotros no estamos acá para hacer ecología, aunque pueda ser útil. Ese no es el sentido de nuestra vida, ni es la misión de un papa, ni es la misión de un papa. La misión de un papa, ¿qué es? Confirma a tus hermanos en la fe en Cristo, porque tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, porque queremos vivir con Cristo durante la eternidad. Entonces mira que también el asunto de las residencias tiene un valor simbólico impresionante, obviamente pues no se sabe si planeado o no, pero providencial en todo caso. Las vestiduras, él se sigue vistiendo de blanco. Como tú sabrás, ningún prelado dentro de la iglesia se viste de blanco, solo el papa. ¿Por qué se viste de blanco? No tiene sentido. Las siglas, bueno, ya lo mencionaba, en algunas ocasiones, después de la supuesta renuncia, él ha impartido la bendición apostólica. La bendición apostólica solamente la puede dar o el Papa o los obispos en ciertas celebraciones especiales de la Iglesia. Y Benedicto ha dado esta bendición después de la supuesta renuncia sin estar en esas circunstancias o celebraciones especiales. Entonces, ¿en calidad de qué la ha dado? Obviamente en calidad de Papa. Él ya no puede dar bendiciones apostólicas. ¿Por qué las sigue dando? ¿Por qué las sigue dando? Y bueno, finalmente llegamos a lo que nos interesaba o lo que tú mencionabas, el título de Papa Emérito. Emérito, ese título, digamos que se le da, y eso está previsto en el canon 185 del Código de Derecho Canónico, ese título se le da a quien ha salido de un oficio dentro de la Iglesia, bien sea por renuncia aceptada o porque ha llegado la edad. O por renuncia aceptada o porque ha llegado la edad. Pues bien, la renuncia del Papa no necesita aceptación de nadie, porque él es la máxima autoridad eclesiástica. Entonces no hay renuncia aceptada en el caso del Papa. Y tampoco hay un límite de edad para el Papa. Para los obispos son 75 años, para el Papa no hay. Entonces, ninguna de las dos circunstancias que según el Código de Derecho Canónico autorizan el título de emérito se aplican al caso del Papa. Entonces, ¿por qué le asumió el título de Papa Emérito? Y no es solamente que, Angélica, que ese título de Papa Emérito no exista en el derecho canónico, es que no ha existido nunca en la historia. Ningún Papa que ha renunciado ha pasado a ser Papa Emérito. Eso no existe. Porque mira, Papa Emérito. Emérito es el adjetivo, Papa es el sustantivo. Si yo digo Papa Emérito, muy emérito y todo, pero sigo siendo Papa. Claro. Entonces, ¿cómo así que sigue siendo Papa? En el caso de los obispos es distinto, porque recordemos que el obispo sí recibe un sacramento, que es para toda la vida. Entonces él se puede llamar obispo emérito porque aunque haya renunciado o ya no haga parte de la diócesis, será obispo siempre, pero el Papa no. Si el Papa renuncia ya no es Papa, por lo tanto Papa Emérito no existe. ¿Cuál es la conclusión lógica? Él se llama Papa Emérito para hacer ver que sigue siendo el Papa. Papa Emérito no existe. Y mira este dato, Angélica, tan escabroso. El título Papa Emérito, que no ha existido jamás, jamás, es impensable en la historia de la Iglesia y en el derecho canónico. Adivina por quién fue acuñado ese título por primera vez. No, pues... Ni idea. ¿Por quién no? No, por una banda de rock satánica, una banda de metal sueca, en el año 2005, se lo inventaron, en el mismo año en que Benedicto XVI fue electo Papa. Y resulta que esta banda tiene todo un show satánico, con cruces invertidas, disfrazados de papa, etcétera, donde parte de su show es mostrar al tal Papa Emérito, y mira esto. La banda se llama Ghost, para los que quieran buscarlo, se llama Ghost. Parte de su show es que cada Papa Emérito, que es un personaje pues como con todo el teatro,
es sacado del trono y llega otro Papa Emérito, o sea, Papa Emérito 1, Papa Emeritus 1, 2, 3. ¿Y qué está pasando ahora en el Vaticano? Quieren institucionalizar la figura del Papa Emérito porque tal vez Francisco renuncie o salga del trono. Entonces nosotros sabemos que la información que revelan los satanistas no son ficciones, son proyectos del mal. El mal anticipa lo que va a hacer. Mira que fue en 2005 que acuñaron este título, no pues tan religiosos que acuñaron el título por Papa Emeritus. Y mira que es posible que ahora haya una cadena de Papa Emeritus. Si Francisco por alguna razón sale del trono y asume ese título de Papa Emeritus, se va a cumplir ese proyecto satánico revelado ya por esta banda de rock. Mírame la cantidad de elementos que hay alrededor de esto. ¿Será pura casualidad? ¿Seremos conspiranoicas, Angélica? No, es evidente, o sea, wow, no. Y un último detallito pequeñito. La declaratio, como leíamos, la declaración de renuncia fue redactada en latín, solo 3 párrafos. Benedicto es un experto latinista. Él participó en el Concilio Vaticano II, donde todo se escribía, se redactaba en latín. Él es experto latinista. Pues la declaratio tiene un montón de errores del latín, que los latinistas expertos, no yo, han identificado. Y incluso uno de ellos fue leído de viva voz, verbalmente pronunciado por Benedicto cuando anunció su renuncia ante los cardenales. Entonces, muchos han dicho, bueno, el hecho de que un acto del Papa tenga errores en latín lo anula. Esto ha sido cierto en el pasado, actualmente no. Anteriormente existía como una costumbre porque los documentos del Papa se falsificaban con frecuencia. Y como en esas épocas no es como ahora que tenemos la tecnología a nuestra disposición, que se puede saber quién habla, en qué momento, tenemos pantallas, comunicación en tiempo real. Entonces un criterio que ellos tenían establecido para saber si un documento del Papa era verdadero o era falsificado, era si tenía errores en latín, porque se suponía que en Roma, en la curia, esos errores no se cometían. Entonces, hoy en día esa costumbre no está vigente, el Código del Derecho Canónico no establece que un acto del Papa sea nulo por tener errores en latín. Esa costumbre, repito, no está vigente porque las circunstancias de la época no son las mismas de hoy y por tanto no hay esa conciencia de obligatoriedad, pero sí es significativo que en un documento tan corto, redactado por un experto latinista, que ha pasado también por revisiones de otras personas, haya tenido errores del latín y que esos errores del latín en el pasado sean un indicio de falsificación del documento. ¿Algo más nos querrá decir el Papa? Es decir, falta algo más a todo esto. Wow. Mi querida Estefanía, y a los que nos están viendo, les voy a pedir un momentito. Ustedes saben que yo soy mamá, entonces voy a atender a mi chiquita, pero obviamente estoy acá. Voy a apagar un momento la cámara y el micrófono para que enfoquemos la atención totalmente a Estefanía y ya vuelvo a activar el audio y el video, ¿vale? Antes de coger a mi chiquita, te pregunto, Estefanía, hay muchos que inclusive a mí me han llegado, algunos tradicionalistas, ¿sí? A decirme como, oye, pero Benedicto XVI igual reconoce a Francisco como papa, que está de acuerdo con él en todo, que avala todo lo que él dice, que son súper amiguísimos. ¿Por qué? Entonces voy a apagar la cámara, el audio, y ahorita regreso, igual estoy acá presente poniéndote toda la atención y para que todos estén enfocadísimos en Estefanía. Perfecto, bueno, digamos que ese ha sido el discurso oficial o lo que nos han intentado vender, que el Papa Francisco y el Papa Benedicto son supremamente amigos y que el Papa Benedicto se somete a la autoridad del Papa Francisco. De hecho, miremos que cuando anunció su renuncia y se despidió de los cardenales, eso fue el 28 de febrero de 2013, entre ustedes, señores cardenales, está el futuro Papa, a quien desde ya prometo mi obediencia y mi reverencia incondicionales. ¿Y qué ha hecho Benedicto XVI con el Papa Francisco? Todo lo contrario. No de manera evidente, pero todo lo contrario. Mira que Benedicto no volvió a ser cardenal. Si él hubiera vuelto a ser cardenal, necesariamente se hubiera sometido a la autoridad directa del Papa Francisco, a las órdenes del Papa Francisco, estar al servicio del Papa Francisco. Y él hizo todo lo contrario. Siguió vistiéndose como papa, actuando como papa y manteniendo una independencia frente al Papa Francisco. De hecho, una vez que Francisco emitió el documento Amoris Laetitia,
Es un documento terrible, es un documento que rompe con la enseñanza moral de la Iglesia, específicamente en moral sexual y en enseñanza sobre la familia. Francisco, como parte de imposición de ese discurso heterodoxo, discurso realmente herético, él lo que hizo fue reformar el Instituto para la Familia que había fundado Juan Pablo II, para que ese instituto estuviera alineado con Amoris Laetitia, y expulsó a los profesores de este instituto para que no se enseñara la doctrina de siempre en la Iglesia, sino lo que él quería que se enseñara según Amoris Laetitia. Uno de esos profesores expulsados fue Antonio, a ver, yo miro Livio Melina es el nombre, si mal no recuerdo. A ver, yo reviso. Livio Melina fue uno de los profesores expulsados del Instituto para la Familia. ¿Qué hizo Benedicto XVI? Lo recibió en su residencia de Mater Ecclesiae, lloró con él, le dio la bendición en un acto simbólico de oposición a lo que estaba haciendo Francisco, no solo con Amoris Laetitia, sino con el Instituto para la Familia. Y esto ha sido una constante desde la renuncia de Benedicto XVI. Benedicto XVI, lo repito, no de manera abierta, no de manera frontal, pero sí de manera sutil, se ha opuesto una y otra vez a lo que Francisco dice. Porque lo que Francisco dice, y eso es una cosa que no me la invento, se puede confrontar, va en contra de la enseñanza bimilenaria de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, Francisco ha dicho que no se puede hacer proselitismo, que no podemos tratar de convertir a nadie al catolicismo. ¿Qué ha dicho Benedicto? En 2014 ya había renunciado. Envió una carta a una universidad diciendo: el diálogo no puede sustituir a la misión. La evangelización es parte esencial del ser cristiano. Tenemos que evangelizar. Entonces, ¿qué hace Benedicto? Deshacer por completo las falsas enseñanzas del falso pontificado de Francisco. Entonces, ejemplos como ese hay muchísimos en materia de liturgia, en materia de doctrina, en materia de mandamientos, en materia del respeto y el amor para la Eucaristía. Y para no extenderme mucho, porque realmente las oposiciones sutiles de Benedicto a Francisco son muchas, en el libro están, digamos que reseñadas las más importantes, pero aquí quiero detenerme solo en una, Angélica, y es la intervención o la reflexión de Benedicto XVI en abril-mayo del año 2019, con ocasión de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia. Aquí Benedicto deshace en un solo documento todo lo que Francisco venía enseñando, las falsas enseñanzas durante muchos años. Basta una palabra de Benedicto para que quede demolido todo el falso magisterio de Francisco. ¿Qué dijo en este documento del 2019? Que de hecho causó mucho furor, y todo el mundo diciéndole a Benedicto: pero usted se tiene que callar, se tiene que quedar callado, ¿cómo se le ocurre decir estas cosas? ¿Y qué dijo Benedicto? Las enseñanzas morales de la Iglesia son absolutas. Hay mandamientos, hay comportamientos que según los mandamientos son intrínsecamente malos y desordenados. Todo lo contrario de lo que dice Amoris Laetitia, dependiendo del caso concreto, hay que discernir, etc. Benedicto XVI demuele por completo eso. Luego, ¿qué más dice Benedicto en este documento? La Iglesia no es nuestra. No podemos pensar la Iglesia en términos políticos, hacerla como si fuera nuestra. Mira que aquí retoma un poco estas enseñanzas de Juan Pablo II, que dice: estamos en los tiempos de la Iglesia y de la anti-Iglesia, de Cristo, del anticristo, del evangelio y el antievangelio. ¿Qué está diciendo Benedicto? Hoy en día los obispos quieren hacer una iglesia por cuenta propia, olvidando que la Iglesia es de Cristo. Es evidente lo que está diciendo, es evidente lo que está diciendo. Y finalmente, hay muchos puntos importantes allí, pero otro de los puntos importantes es la Eucaristía. Dice Benedicto XVI: la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, que Francisco había achacado al clericalismo, Benedicto dice: no, el clericalismo no es la raíz de esos abusos sexuales. ¿Cuál es la raíz de esos abusos sexuales? Como la raíz de cualquier desviación moral del ser humano: la falta de Dios. Es así de sencillo. Cuando Dios no existe, no hay un criterio de diferenciación entre el bien y el mal. Cuando Dios no existe, las cosas son buenas o malas según lo que a mí me parezca, según el capricho. Si Dios no existe, no existen normas absolutas. Y mírame esto tan tremendo que dice: si no creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y lo maltratamos en la Eucaristía. Y una forma tremenda de maltratar a Cristo en la Eucaristía es comulgando sacrílegamente, y Amoris Laetitia invitaba a la comunión sacrílega, porque él decía: los divorciados vuelven Eucaristía de frente.
sea, Totalmente, él dice, y no solamente me enamoré de Leticia, luego emitió una carta a los obispos de Argentina diciendo, sí, hay que darle la comunión a los divorciados vueltos a casar, un sacrilegio, porque eso es adulterio, eso es adulterio. Ni los que viven en unión libre, ni los que viven en adulterio pueden comulgar. ¿Y qué dice Benedicto? Si maltratamos a Cristo, si no tenemos respeto por el cuerpo adorable de Cristo en la Eucaristía, ¿qué respeto vamos a tener por los cuerpos inocentes de los niños? El primer respeto que tenemos que tener es por Dios. Con esto él está demoliendo. Es que mira, bastan unas líneas de Pedro, de la piedra, de la roca, para deshacer la falsa doctrina del falso pontificado de Francisco. Entonces, esto de que son muy amigos, de que están de acuerdo en todo, de que el uno se somete al otro, claro, esa es la propaganda oficial, pero de verdadera no tiene nada. Y mira, es cierto que lo llama Papa Francisco, sí, es cierto que lo llama Santo Padre. El último video que tenemos de Benedicto XVI es del año 2016, en junio. Benedicto XVI, en ese momento se le hace un homenaje por los 65 años de su ordenación sacerdotal. Se para Benedicto frente a Francisco, ambos vestidos de blanco, un asunto totalmente surreal, eso nunca lo hemos visto, dos aparentes papas en Roma, vestidos igualitos, ¿qué es esto tan raro? Entonces el uno le dice al otro Santo Padre, o sea, vestido como un Santo Padre le dice al otro Santo Padre. Mira que es una contradicción total, mira que esto es un mensaje, acá volvemos a la ambigüedad de Benedicto. ¿Cómo así? Porque Benedicto además, él a sí mismo se sigue haciendo llamar su santidad, después de su renuncia dijo, me voy a llamar su santidad, solamente puede haber un su santidad. Entonces, ¿cómo es que su santidad, el Santo Padre vestido de Santo Padre y le dice Santo Padre a Francisco? Esto es un mensaje velado, oculto, no explícito de Benedicto XVI. total. Y digamos, hay otra pregunta, Estefanía, que también me la han hecho, y es que también dicen, ¿no? Dice, se ha dicho que Benedicto XVI incluso ha declarado de forma pública, ¿sí? Varios me han preguntado, pues que Benedicto XVI dice que su renuncia fue válida. Dicen, no, es que Benedicto XVI ha dicho que su renuncia es válida, que él ya no es el Papa, y que el Papa solo es uno y que el único es Francisco. ¿Qué tan cierto es esto, querida Estefanía? Mira, entre tanta error mezclada con verdad, pues es difícil como discernir. Hay una carta enviada supuestamente, esto no sabemos si es cierto o no, no tenemos pues como evidencia directa, pero asumamos que es cierta, una carta enviada en el año 2014 por Benedicto XVI a un periodista, Andrea Tornielli. No sé si han escuchado de él. En esa carta Benedicto dice lo siguiente, dice, la única condición de libertad de la renuncia, la única condición para la validez de la renuncia es que se haga de manera libre. Y las especulaciones sobre la invalidez de mi renuncia al ministerio petrino no tienen el más mínimo fundamento. Pues claro, es que él sí renunció al ministerio petrino, al hacer. El punto es que no renunció al munus petrino, al ser. Entonces nadie está discutiendo que haya renunciado al ministerio, claro que sí, de manera que esta afirmación no desdice para nada de lo que nosotros hemos afirmado hasta el momento. Y además Benedicto dice, la decisión, a ver, lo voy a leer literalmente, mantener la sotana blanca y el nombre de Benedicto es una cosa simplemente práctica. En el momento de la renuncia, mira, en el momento de la renuncia no tenía otra vestimenta disponible. El Papa, el líder de la Iglesia Universal, que vive en el Vaticano con cuántos servidores a su alrededor, no tenía otra vestimenta disponible. Él anunció la renuncia el 11 de febrero y dijo que se iba a ser efectiva el 28. En 2 semanas no tenía otra vestidura. Y en estos 8 años no ha tenido otra vestidura disponible. Entonces, mira que es un argumento que llaman absurdum. Es decir, sí, exacto, un argumento completamente ridículo para que se vea que es ridículo y que no tiene ningún valor. Dice, por lo demás lleva una sotana blanca de forma claramente diferente a la del Papa, a la que sería típica en un Papa, porque él no lleva la museta. ¿Y qué significa la museta? Porque si uno busca en internet encuentra que la museta, digamos que tuvo origen en los trabajadores del campo, en la agricultura, para cubrirse de las temperaturas. Los que trabajaban en el campo, los trabajadores. Benedicto se describió a sí mismo cuando fue electo papa como un humilde trabajador o laborador en la viña del Señor. Trabajar, es decir, el hacer. La museta significa el hacer, el obrar. Sabemos que Benedicto se desprendió del obrar, pero mira que conserva el resto. O sea que el hecho de no tener la vestidura igual a la típica de un papa también tiene su significado simbólico en función de lo que él había decidido hacer.
Entonces, de manera que esta respuesta de Benedicto es una burla a sus enemigos. Es una burla. No tenía otra vestidura disponible. El que tenga ojos para ver, que vea. Ahora, que él ha dicho que él ya no es el Papa y que el único Papa es Francisco. Esto es en parte falso. Mira, él sí ha dicho que debe quedar claro que hay un solo Papa, pero este agregado y es Francisco, no es de él. Uno mira estas noticias y ve que la parte que está entre comillas, es decir, la parte en la que se cita literalmente a Benedicto, no incluye esa expresión y es Francisco. Y es Francisco es un agregado del periodista, pero claro, como así se titula el artículo, así circula y una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Pero eso nunca, y mira, de hecho es un síntoma que los periodistas estén tan obsesionados en hacerle decir a Benedicto lo que él jamás ha dicho. ¿Por qué le quieren sacar malas que él diga que el único Papa es Francisco? Y es más, ¿por qué en 8 años Benedicto no lo ha dicho? O sea, porque él sabe que existe una confusión. Mira que hay cardenales que han estado muy molestos por el comportamiento del Papa Benedicto después de su renuncia. El cardenal Brandmüller, el cardenal Pell, George Pell. Pero ¿por qué Benedicto hace lo que hace? No sé cuántas. Benedicto sabe que hay una gran confusión. ¿Y por qué no la aclara de una vez por todas? Es decir, si es tan cierto que el Papa es Francisco, ¿el por qué no ha salido a decirlo categóricamente en 8 años? Si es una confusión sobre un punto fundamental. Es decir, nos quiere tener en ascuas a quién sabe cuántos millones de católicos porque sí. Es decir, esto también es significativo, Angélica. Claro, de hecho, varias personas también, a raíz de mis publicaciones y bueno, de todo el transcurso que yo he tenido, por gracia de Dios, desde hace más o menos 5 o 6 años, que me ocurrió muy similar a ti, que mi proceso de conversión inició y al mismo tiempo me di cuenta de la crisis y yo como así tan, y me llevó a trabajar, un honor haber trabajado con el doctor José Galat, Alejandro y con toda la mesa de ellos allá misionando y demás, varios a raíz de saber mi postura, no porque a mí me parezca o yo lo crea, sino porque me he ido formando también, no como tú, que tú eres acá la experta en el tema, que eso ayuda mucho. Pero me han preguntado lo siguiente, ¿y por qué Benedicto XVI no es tan claro con lo que dice? ¿Sí? ¿Por qué sus respuestas no han sido tan claras? Exacto. Y mira que desde el principio ha habido contradicción. Entonces, no renuncio a ser el Papa, pero digo que se debe convocar un conclave para elegir otro Papa. Entonces, le digo Santo Padre Francisco, pero todo mi lenguaje corporal es de también Santo Padre. Es decir, un sí, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y para eso hay que analizar pues el contexto de la renuncia, porque mira que esto no es una pregunta jurídica, esto es una pregunta de qué está pasando alrededor del Papa Benedicto. Bueno, y esta pregunta pues sería larga de explicar. Si uno analiza un poco la vida de Joseph Ratzinger, sobre todo su servicio a la Congregación para la Doctrina de la Fe, todos esos años de servicio en esta congregación fueron años de lucha en contra de las herejías. Mira, uno leía, por ejemplo, había un cardenal, porque murió hace relativamente poco, un cardenal belga, muy conocido, que se llama Godfred Daniels, o que se llamaba Godfred Daniels. Si uno se lee la autobiografía que él escribió, que ahora vale millones de euros, mentiras, no, pero vale mucha plata y ya no se consigue tan fácil. Yo me lo conseguí ya solo en francés, porque, en fin. Wow. Uno lee esa biografía de él y ve que durante todos los años de servicio de Benedicto fue una lucha constante contra los herejes dentro de la iglesia, en altos cargos de la iglesia. Es decir, y ya sabemos, la iglesia está infiltrada desde hace mucho tiempo, porque había personas que se ordenaban sacerdotes, se metían a los seminarios solamente con el propósito de destruir a la iglesia. Entonces uno mira, por ejemplo, la lucha de Benedicto con Godfred Daniels, de Joseph Ratzinger en ese momento. Joseph Ratzinger se pronunciaba en contra de la teología de la liberación, salía Godfred Daniels a decir que qué belleza la teología de la liberación. Pero Ratzinger decía que no al aborto, que no a la fertilización in vitro, porque eso es un aborto, porque tú sabes que los embriones fecundados, es decir, ya son luego congelados y descartados, como si no fueran seres humanos. Entonces, Ratzinger decía no a eso. Godfred Daniels, que fue al momento de su muerte un cardenal, decía, no, qué belleza, hay un momento, hay que mirar la fertilización, en qué casos sí, en qué casos no. Decía Benedicto Ratzinger cualquier cosa, Godfred Daniels todo lo contrario. Es decir, en la iglesia había una desobediencia a los mandamientos de Cristo dentro de la iglesia. No más, y eso se veía mi querida Estefanía, o sea, nomás un ejemplo es el video que muchos hace poco no lo habían visto, que es cuando él está ya visitando y va pasando la mano
y estos cardenales allá, Alemania, ¿verdad? Si no estoy mal, era allá en su país, no le dan la mano. ¿Por qué será? Mira, se venían oponiendo a él desde que él era prefecto para la congregación. Querían impedir que a la muerte de Juan Pablo II él fuera electo papa, lo veían como un enemigo frontal, tenían que acabar con él a como diera lugar. Hicieron todo un complot para impedir que en el 2005 fuera electo papa. Gracias a Dios en ese momento no les funcionó el complot. Llega Benedicto a ser papa, se le oponen tal como se le habían opuesto en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mira eso que tú dices, es una manifestación